El ejercicio 22 pide lo siguiente. Dice, un constructor debe hacer una ventana rectangular. Para el marco dispone de 3.20 metros de varilla metálica y pide cuál es el área de la abertura si la construye con una base de 0,40 metros y dice, bueno, si la base es de 0,60 y si es de 0,90. En el B dice, ¿cuál es la base para que el área de la abertura sea de 0,55 metros cuadrados y cuáles posibilidades hay? Y dice, ¿es posible hacer una ventana cuya área son de 1,20 metros cuadrados? Entonces, empecemos por el A. ¿Nosotros qué sabemos? La ventana es rectangular, ¿ok? Entonces sabemos que tiene una base y que tiene una altura. Dice que el marco tiene 3.20 metros de varilla metálica, o sea, ¿qué es el marco de la ventana? En este caso sería el perímetro, o sea, la suma de las longitudes de todos los lados, las dos bases, las dos alturas. Entonces el perímetro, en este caso nos va a quedar 2 veces la altura más 2 veces la base, en este caso sería, ¿sí? Y esta sumatoria, a su vez, nos da 3.20 metros. Entonces, si nosotros juntamos las dos cuentas, nos queda 2 veces, acá saco un factor común con 2, altura más la base, esto nos queda 3.20 metros, ¿sí? Entonces, altura más la base, en este caso nos van a quedar en 16, ¿sí? 16 metros. Entonces, tenemos esta sumatoria, podemos expresarlo también como la altura en función de la base. O sea, nosotros tenemos la altura que nos queda 16 metros menos la base, ¿sí? Lo dejamos expresado ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos pide después? Dice, ¿cuál es el área? Fíjense, hagamos un ejemplo de cada uno, ¿sí? Cuando dice, ¿cuál es el área de la abertura si la construye con una base de 0,40 metros? Entonces, en este caso, nosotros decimos, ¿qué es lo que nos pide? ¿Cuál es el área? ¿Qué es el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces, ponemos base por altura. Y en este caso nos va a quedar, nosotros sabemos que la base es de 0,40 metros, ¿sí? Entonces ponemos 0,40 metros. Entonces el área nos va a quedar como 0,40 metros por la altura, que esto nos queda 0,40 metros, ¿sí? Por 16 metros menos la base, que en este caso va a ser 16 metros menos 0,40, ¿sí? Y con eso sacamos cuánto es cada uno, ¿ok? Entonces, vamos sacando, ahí despegamos la cuenta y vemos cuánto nos da. En el caso del B, dice, ¿cuál debe ser la base para que el área de la abertura sea de 0,55 metros cuadrados? Entonces, y dice cuántas posibilidades hay. Entonces, en este caso sabemos que, en el caso B, sabemos que el área es de 0,55 metros, ¿okay? Y de 0,55 metros, y nosotros tenemos que el área es base por altura, ¿correcto? Bueno, ahí usamos la fórmula de la altura, que nos había quedado en función de la base, ¿sí? Que es esto. Entonces nos va a quedar que el área va a ser la base por 16 menos la base. Despejando esto, si hacemos distributiva, nos queda 16 por b y después nos queda b por menos b, o sea, nos queda menos b cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó acá? Una función, o sea, de la área en función de la base, que va a ser menos b cuadrado más 16b. Y esto era, como nosotros lo que vemos, es una función cuadrática, es una parábola. Entonces, cuando nos dice cuál debe ser la base, ¿sí? Acá en este caso estamos hablando de que esto es igual, esta función es igual a 0,55 metros. Entonces nos va a quedar menos b cuadrado más 16b es igual a 0,55. Pasamos todo el otro lado y nos queda menos b cuadrado más 16b menos 0,55 es igual a 0. Entonces, en este caso, yo ahora voy a calcular la resolvente, ¿sí? Acuérdense que se hace con la fórmula de Bhaskara, que es la misma que hicimos recién, pero menos b más menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y la idea con esto es de encontrar las raíces de esta ecuación. Entonces decimos, base 1, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Y la base 2, ¿cuánto nos da? ¿Sí? Vamos viendo cada uno. Recuerden que la fórmula era menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esto nos dice, haciendo la cuenta obviamente no es exacta, pero nos va a dar aproximadamente una raíz que nos da 0,03 metros, ¿sí? Y otra que nos da de 15,96 metros, que esas son las dos posibilidades que nosotros tenemos, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Dice, ¿cuál debe ser la base para que el área de la... Dice, perdón, ¿es posible hacer una ventana cuya área sea de 1,20 metros cuadrados? Entonces, planteemos lo mismo. Si en el C nos dice que el área va a ser de 1,20 metro. Y la idea es igualarlo con la función que nosotros ya teníamos acá. Entonces va a ser menos b cuadrado más 16b es igual a 1,2, lo cual nos queda menos b cuadrado más 16b menos 1,2 es igual a 0.
Si nosotros reemplazamos, ¿sí?, y nos fijamos cuánto nos da, vamos a ver ahora cuánto termina dando de resultado, pero en este caso nos da que la base, ¿sí?, hay dos valores posibles, uno que va a ser una base de 0.075 metros y otra que va a ser de 15.92 metros, ¿sí? Entonces es posible y es lo que ustedes van viendo acá, ¿sí?